A la cafetería ya no hay ida, ya está cerrado allá, ha quedado cerrado y estará cerrado hasta final del sermón. Muchas gracias, hermanos, por el aporte que han hecho para continuar con este proyecto. Adelante. El Señor les bendiga por su colaboración. Esperamos poder dar por lo menos el dinero que tenemos que dar ahorita para terminar esa obra, por lo menos en obra negra, terminar ese trabajo. A todos Dios les bendiga, muchísimas gracias. Algunos me están preguntando por la marcha tradicional, la marcha normal pro templo que se hace. Quiero decirles que los hermanos, cuando termine el sermón, van a estar allá. Van a estar allá en aquel lado, van a estar los de finanzas, van a estar de pie allí, van a estar la mitad allí y la mitad van a estar en aquel lado. ¿Correcto? Para que así cada uno pase y deposite lo que tenga en su corazón para ya lo otro que atiende pro templo, que es el pago de la deuda y demás. Porque esto lo invertiremos solo, todo, en este proyecto, ¿cierto? De aquí no tocaremos nada para ninguna parte, solo será para el proyecto. La marcha que hacemos tradicionalmente para cumplir con la obligación de la deuda es lo que Dios ponga en su corazón cuando termine el sermón. No lo vamos a hacer ahora, lo vamos a hacer cuando termine el sermón. ¿Estamos de acuerdo? Para que nos vamos ya con la palabra del Señor. Entonces les voy a rogar que estén de pie y vamos a irnos con la palabra del Señor. Vamos a ubicar un texto muy especial. Es una bendición este día también contar con nuestro hermano Carlos, su esposa. Amén. Qué bueno, su hija. 2 niñas. Qué bendición tenerles aquí también a ellas. Bien, gracias a Dios. Nos vamos a ubicar Primera de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4. Y vamos a leer un solo texto, el verso 7, Pedro, primera, 4, 7. ¿Tenemos la Biblia allí? ¿Es posible fijarlo? ¿El texto? ¿No tenemos el soporte? Bueno. Pero bueno, ahí está en su Biblia y si usted no tiene Biblia, acérquese por ahí a algún cristiano que tenga Biblia. Muy bien. Mas el fin de todas las cosas se acerca. ¿Cómo es que leemos? A ver, repasamos esa parte. Mas el fin de todas las cosas se acerca. ¿Creemos que el fin de todas las cosas se acerca? ¿Cuántos creemos, como Pedro el apóstol, que el fin de todas las cosas se acerca? Y si se acerca el fin, ¿qué debemos hacer entonces? Sed pues sobrios y velad en oración. Voy a leer ese mismo texto en la traducción del lenguaje actual. Traducción del lenguaje actual dice: el fin del mundo se acerca. Por consiguiente, sean serios y disciplinados en sus oraciones. ¿Ven qué bien? El fin del mundo se acerca, por consiguiente sean serios y disciplinados en sus oraciones. Nueva traducción viviente, disculpen, nueva traducción viviente y lenguaje actual. Dice, ya se acerca el fin del mundo, por eso sean responsables y cuidadosos en la oración. Por eso sean responsables y cuidadosos en la oración. ¿Por qué? Porque el fin del mundo se acerca. Amén. Lo he leído ahí en 3 versiones diferentes para que tengamos una mejor percepción del texto en sí, que es lo que está diciendo el texto. Amén. Que el Señor nos hable en este día. Ayúdenme a recordar el lema de este día, pues no lo tenemos ahí fijado, pero lo recordamos. ¿Cómo es el lema?
en el reloj de Dios nos está diciendo que es tiempo de volver a la casa del Padre. ¿Será que es tiempo de volver a la casa del Padre? ¿Será que es tiempo de estar en la casa del Padre? ¿Cierto que no es como tiempo de estar por fuera, por la calle, fuera de la casa del Padre? Es tiempo, según el reloj de Dios, de estar en la casa del Padre. Ese es nuestro tema. Tenga la bondad de sentarse. Qué bueno que cada uno esté ubicado de la mejor manera. El éxito de una buena audición dependerá de la posición adecuada que tengamos también. Entonces, si todos nos ubicamos adecuadamente y nos quedamos quietecitos, será mucho mejor. Les voy a pedir que me ayuden a predicar orando. Ustedes oran, yo estoy exponiendo el mensaje de Dios y ustedes me ayudan en la oración. Ahí mentalmente usted me va ayudando. ¿De acuerdo? ¿Cuánto me van a ayudar? A ver, arriba, palco. ¿Ustedes también? Platea todos. Muy bien. Oficialmente, en el mundo, de acuerdo a las Naciones Unidas, estamos ya en la Tercera Guerra Mundial. Se había esperado y se había especulado mucho con el inicio de la Tercera Guerra Mundial, que será la más devastadora de toda la humanidad, que alcanzará un saldo impresionante de mortandad en el mundo, según las predicciones de la Biblia, muriendo la cuarta parte de habitantes del mundo en esta Tercera Guerra Mundial que ya comenzó, siendo la más devastadora antes que Cristo regrese a final de la gran tribulación para establecer su reino de 1000 años sobre la tierra. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, 3 años después de terminada la Segunda Guerra Mundial, se estableció en Jerusalén 2 relojes. Los 2 se llamaron el reloj de Dios. Uno por iniciativa de Egipto, de Anwar el Sadat, que era el presidente de Egipto de aquel entonces, y dijo que era necesario poner en Israel, en Jerusalén, un reloj que anunciaría esto: el mundo sería destruido por una acción nuclear. El año 45, cuando por primera vez se estrenó la bomba atómica en Japón, dejando un saldo aterrador de muertos y un país completamente en ruina, como fue Japón, la humanidad descubrió lo mortal de ese sistema. Y como ya para ese entonces habían varios países, Estados Unidos, Rusia y otros, que ya tenían un tremendo arsenal nuclear, para el arsenal que tenían hacia el año 48 se calculaba, con solo el arsenal nuclear que tenían, podían destruir 500 planetas Tierra, explotando simultáneamente el arsenal nuclear que ya tenían en el mundo. Es decir, 500 planetas Tierra volarían si en un momento accionaran ya el arsenal nuclear que para aquel entonces tenían. Estamos hablando del 48. Entonces, si tenían para volar 500 planetas Tierra y todos los explotan aquí, ¿qué queda de este planeta? Volaríamos en átomos en el espacio. Entonces, por iniciativa del presidente de Egipto, que ya mencioné, se estableció un reloj que medía la duración, lo que restaba del mundo, según la amenaza nuclear que se viera. Entonces ese reloj se puso marcando 7 minutos para las 12, figuradamente, para las 12.
En la medida que se encrisparan las naciones, especialmente las que tienen arsenal nuclear, ese reloj se iba, la aguja del reloj iba subiendo. Y en el año 61, cuando estalló la Guerra Fría, con los misiles que fueron hallados en Cuba apuntando hacia Estados Unidos, misiles soviéticos, el reloj alcanzó a estar faltando 1 minuto para las 12. Es decir, si llegaba a las 12 era símbolo de que ahí explotaba todo el arsenal nuclear y todos volaríamos en átomos en el espacio. O pues, la gente que vivían en ese entonces. Cuando se fue un poco calmando el asunto, entonces fueron retrocediendo las agujas, la aguja, y se ubicó en 6, no en 7 como en el 48, por lo menos quedó en 6 cuando se fue enfriando todo. Ustedes recuerdan que se enfrió esto de la Guerra Fría fue a partir del 89, con la llegada del señor Mikhail Gorbachev como presidente de la Unión Soviética. Acabó con esas tensiones que había con Occidente, mejoró las relaciones, liquidó lo que se llamó la prehistórica, la cortina de hierro, acabó con eso y le dio un vuelco total a lo que había sido la cortina de hierro que se conocía hasta esa época. Entonces se relaja y entonces el reloj que se había corrido lo volvieron a poner en 7, con la caída de Berlín, del muro de Berlín, todo esto, la normalización de Europa. Entonces el reloj volvió a 7, como había sido su estado original. Pero quedó en la posibilidad de que en la forma de que otra vez se encrispen los ánimos entre las naciones de gran poderío bélico, volvería a subir. Pero Israel también estableció, cuando se creó el Estado de Israel, que se crea en el 48, al crearse el Estado de Israel, bajo iniciativa de Benjamín Ben Gurión, que fue el creador del Estado de Israel, también se estableció un reloj en Jerusalén, esta vez no en Jerusalén, sino en Tel Aviv. Se estableció un reloj en Tel Aviv, que era la parte que dominaban los judíos. Jerusalén todavía no estaba al alcance de ellos. Y esta también comenzó a medir fue la profecía bíblica. En la medida que las profecías se cumplen, la aguja del reloj avanza a su punto central, que es las 12 de la noche. Y también ellos coincidencialmente lo pusieron faltando 7 para las 12, 7 minutos para las 12. El 7 de junio, durante la semana o los 6 días, la guerra de los 6 días en Israel, que comenzó el 5 de junio y fue hasta el 10 de junio, durante esa guerra, el 7 de junio, otra vez los egipcios, debido a esa guerra, movieron las agujas del reloj, el reloj que había puesto por parte de Egipto, y lo pusieron a 1 minuto del final. Porque podía ser de estallar la gran conflagración mundial debido a esta guerra de Israel y las naciones de la Liga Árabe y de la OLP, la Organización para la Liberación de Palestina, que para aquel entonces la presidía ya a Yasser Arafat, que era el que presidía para aquel entonces ya la organización que se creó en el 64 para la defensa de Palestina, Organización para la Defensa de Palestina. Entonces, los ánimos fueron terribles, se pusieron a punto de que el mundo volara en pedazos. Pero ese reloj se había detenido y lo habían vuelto, algunos lo devolvieron a 6 y lo dejaron en 6. Y ese reloj en este momento otra vez está a 1 minuto para las 12.
Y ellos señalan las 12 como el punto cuando el mundo terminará. Según ese reloj, tanto el de Israel como el egipcio, los dos están marcando un minuto. Es decir, falta un minuto para la finalización de la civilización humana y para que el planeta Tierra vuele en pedazos. Falta un minuto en los dos relojes, coincidencialmente. Los dos se llaman el reloj de Dios. Usted lo puede mirar en internet, ahí están los dos relojes, no me estoy inventando nada, eso está ahí, usted lo puede mirar. Estamos a un minuto, según toda la sociedad internacional y los expertos en esto de la guerra, estamos a un minuto del fin del mundo. ¿Qué es lo que el apóstol Pedro está diciendo aquí? ¿Qué está diciendo el apóstol Pedro? Amados, el fin de todas las cosas se acerca. Qué coincidencia que coincida la apreciación que tienen los expertos en guerra, coincida con la Biblia, diciendo que el fin de todas las cosas se acerca. ¿Qué motivó? ¿Qué cosas han motivado para que el reloj se haya puesto ahora a un minuto? Lo ha motivado lo que se llamó en el año 2010, a principios del 2010, la primavera árabe. ¿Ustedes oyeron hablar, han oído hablar de la primavera árabe? ¿Han oído noticias, han leído noticias, han visto lo que se llamó la primavera árabe? También en el año 48, terminada la Segunda Guerra Mundial, las Naciones Unidas dijeron: la tercera guerra mundial comenzará cuando por lo menos 5 países del mundo entren en guerra simultáneamente. Cuando 5 países del planeta entren en guerra de manera simultánea, eso se contará como el inicio de la última y espantosa tercera guerra mundial. Eso dijo las Naciones Unidas en una resolución del 48. Con el estallido de lo que se llamó o se ha llamado la primavera árabe hace 5 años, un poco más de 5 años atrás, ya para 6, porque fue a principios del 2010, oficialmente el mundo entró en la tercera guerra mundial. Noten los países que entraron en guerra a través de la primavera árabe. ¿Oyeron noticias? ¿Qué países entraron en guerra en el Oriente Medio, por ejemplo? En abril, los primeros días de abril del año 2010, un hombre llamado Mohamed Aouazizi, terminando con C, con la C o con la Z, sí, se inmoló en una plaza central en el país de Túnez. Y eso se contó como el estallido, es decir, un hombre se roció combustible y luego se prendió fuego y se quemó en plaza pública. Era un musulmán. 18 días después de esa inmolación de este hombre, estalló lo que se conoció o se conoce hasta el día de hoy como la Gran Primavera Árabe, que es guerra. El presidente de ese país, estalló la guerra al interior del país de Túnez, tan fuerte que el presidente de ese país, Bud Ali, tuvo que huir a Arabia Saudí 18 días después de la inmolación de aquel hombre y el estallido de la guerra. Bahrein, el presidente de Bahrein también tuvo que huir porque lo iban a matar. Y ese país quedó encendido, Bahrein.
Egipto también entró oficialmente en guerra con eso de la primavera árabe, y los que primero atacaron en Egipto, estallaron la guerra, son los denominados hermanos musulmanes. Y el presidente Mohamed Boubará, que era para aquel entonces el presidente, que llevaba 42 años como presidente de Egipto, lo tumbaron. Y uno que los hermanos musulmanes llevaron al poder, que fue el presidente Morsi, unos pocos días, menos de un año después de que ellos mismos lo habían subido, también lo tumbaron otra vez y lo tienen en la cárcel. Y Egipto quedó en la guerra, en la locura más grande, que allí no se sabe quién manda. Está Egipto completamente destruido. Gran parte del país lo controlan el ala más extremista, que son los yihadistas. Ahí donde tumbaron el avión ruso hace poco, donde estuvieron a punto de tumbar un avión inglés, británico también, hace poco, desde el desierto de Egipto. Y no hay quien los controle porque realmente no hay una fuerza sólida de gobierno en Egipto, de tal manera que Egipto al interior es un desastre, es un país que está en guerra. ¿Cuántos llevamos hasta ahí? ¿Ah? Llevamos 3. Túnez, Bahrein, Egipto, Yemen, el país de Yemen también en ese mismo año. El presidente también tuvo que salir corriendo y el país quedó en manos de todos estos extremistas, y es un país que hacia el interior está en guerra total. ¿Y ahí sí cuánto llevamos? 4. Entró en guerra también el país de Libia en esa misma primavera árabe, y ya recuerdan al señor Gaddafi. No solamente lo tumbaron, sino que le cortaron la cabeza, ¿ya? Ahí murió el coronel Gaddafi. Y desde entonces el país de Libia está en una guerra civil hacia el interior. Es un país que oficialmente también está en guerra. ¿Y ahí tenemos cuántos? 5. El país de Siria. El país de Siria, presidido por Bashar al-Assad, también está en guerra. ¿Han visto las grandes desbandadas de personas buscando huir de la terrible guerra que se vive y el de sangre que se vive hacia el interior de Siria? Que en el último año dejó cerca de 300.000 muertos, solo en el último año, a consecuencia de la guerra. Entonces, con ese son ¿cuántos países en guerra? O sea que ya los 5 que había dicho las Naciones Unidas para que se considerara que el mundo había entrado en la Tercera Guerra Mundial, ya pasó. Pero a eso agréguele la guerra entre Ucrania y Rusia. Y ahí son 2 naciones entonces en guerra. ¿Y ya llevábamos cuántas? Llevábamos 6 y 2 son 8. Pero ahora agréguele más. Irak, el país de Irak también está en guerra desde la primavera árabe, cuando los yihadistas extremistas se tomaron medio país de lo que es Irak y medio país de Siria y una parte de Egipto, y han hecho lo que ellos conocen como el califato, como si fuera un reino aparte en honor de Mahoma, que son el ISIS o los yihadistas o los extremistas estos musulmanes que han hecho todos los atentados últimos. Correcto, incluyendo el último que hicieron esta semana en un hotel de lujo en Bali, donde murieron una cantidad de personas. Correcto. A eso súmele, entonces, tenemos ¿cuántos países ahí con Irak? 9. Pero la lista no termina ahí, la lista sigue. Irán, hacia el interior, también está en guerra. Irán tiene
dos bandos rivales. Uno, que es dominado por la familia, la denominada familia gobernante, que se conocen como los Shah, familia gobernante, perdón, los ayatollah, porque su máximo líder se llamaba Ayatollah Khomeini. Entonces todos los que siguen ese movimiento se conocen como los ayatollah, desde que tumbaron al Shah de Irán, que era el anterior dictador de esa región. Pero de otro lado, Irán tiene otro pueblo, otro grupo fuerte, que son los kurdos, que dominan toda la parte alta de Irán, hacia la frontera con Turquía y la frontera con Armenia, que son los kurdos. Los kurdos están en guerra tanto con Irán como con los yihadistas, porque no son amigos de los yihadistas, y están en guerra con Turquía. Entonces, ¿cuántos tenemos ahí? Ahí la guerra se nos multiplicó. ¿Ve? ¿Cómo se nos abrió la guerra a un espectro espantoso? Y a eso agréguele lo último. Francia, según el presidente Hollande de Francia, después de los atentados últimos, declaró que Francia es un país que está oficialmente en guerra. Y eso aquí en el corazón de Europa, ya muy cerca, aquí en el lado occidental. Entonces, ha comenzado de verdad ya la tercera y espantosa guerra mundial, conocida en la Biblia como la guerra devastadora de Daniel capítulo 9, verso 26, la guerra de las más grandes devastaciones de la historia de la humanidad. Esa ya comenzó. En la Guerra Fría había un factor que favorecía el estallido de estas guerras, y es que habían dos potencias muy fuertes que controlaban el mundo: Rusia de aquel lado y Estados Unidos de este. Ahora esas dos potencias de esa época se han debilitado. Estados Unidos medio hablaba, cualquiera que estuviera en la Casa Blanca hablaba durito y los países lo oían. Ahora el que hay habla como quiera y ya nadie le presta atención porque ya no lo respetan. Estados Unidos se fue al piso. Ya la gente no tiene ni el mismo respeto, ni el mismo miedo, ni el mismo reverencia que le tenían otro tiempo. Estados Unidos se ha desprestigiado. Y del otro lado también, con el señor Putin a la cabeza en Rusia, también está desprestigiado. Son regímenes desprestigiados que ya no acaparan el respeto de las otras naciones como en otra época. Quiere decir que el mundo ha quedado en manos de un poco de bandidos que cada quien hace lo que le da la gana y no hay quien lo controle. El mundo no tiene un patrón en este momento. El mundo se quedó sin patrón. Cada quien hace lo que, como en los tiempos de los jueces en Israel, Jueces capítulo 17. En aquel entonces no había rey en Israel y cada quien hacía lo que le parecía o lo que le daba la gana. Así ha quedado el mundo hoy. No hay una voz fuerte, dominante en el mundo. El mundo, cada país hace lo que quiere. Esa es la condición triste del mundo en que estamos. Entonces, oficialmente el fin del mundo comenzó ya. No es que va a llegar en un momento, un día, un momento, y ya se acabó el mundo. No, el mundo el fin del mundo es un proceso de guerras, de devastaciones. Y eso oficialmente ya está en el mundo. Si el fin del mundo ya comenzó, entonces ¿cómo debemos nosotros vivir? ¿Qué papel juega la iglesia en este final del mundo? ¿Ah? ¿Qué iglesia piensan que será la iglesia que necesita el Señor Jesús en este final del mundo? ¿Una iglesia dormida? ¿Una iglesia mundana?
agréguele otro ingrediente a esto. No busco asustarlos, solamente busco decirles lo que universalmente se conoce. El Evangelio no se predica para asustar a nadie. El Evangelio no es un espantapájaros. Se dice la verdad. Nunca había habido un mundo en una crisis religiosa tan terrible como la de hoy. Y por lo tanto nunca había habido una crisis moral tan grande como la crisis moral que vive el mundo hoy. Nunca la había habido. Habían algunas religiones que, si bien predicaban mentiras y su doctrina no era seria, por lo menos la gente, si no las creía, por lo menos le tenía miedo. Pero esas religiones que en el mundo temía, también se desmoronaron. La religión dominante para el Medio Oriente, la religión musulmana, ¿en qué quedó? Quedó vuelta a pedazos en la guerra que ellos mismos están haciendo. Irán es un país chiita, que es una rama del Islam. Los otros países como el Reino de Jordania, Arabia Saudí y otros son musulmanes también, pero son sunitas. Y chiitas y sunitas están oficialmente en guerra. Entonces, quiere decir que al interior de ellos se están matando ellos mismos. Entonces, una religión que se está destruyendo a su interior, entre ellos mismos haciéndose atentados y peleando, ¿qué respeto ganan? Se han desprestigiado todos. Y al interior de ellos han saltado ramas todavía más extremistas, como fue los talibanes en Afganistán, y de ahí extendidos hacia el mundo, hacia grandes pueblos y países de África, y también los yihadistas, otra ala más extremista, que antes era Al-Qaeda. Lo que era Al-Qaeda antes ha derivado en lo que hoy es el yihadismo, o el EL, o el ISIS, o el Estado Islámico. La religión católica, que era otra fuerza religiosa, que si bien poco la respetaba la gente, pero por lo menos le temían. ¿Qué miedo infunde la Iglesia Católica con toda la desmoralización que ha sufrido a su interior? Con todos los escándalos de pedofilia, con todos los terribles escándalos gay a su interior, y con todos los escándalos de peculados y apropiaciones indebidas de los fondos del Vaticano. ¿Recuerdan lo último que salió? El último escándalo que vivieron, cuando se filtró toda esa rapiña que hay al interior del Vaticano, que salió a la luz por el mismo sacerdote que estaba a cargo de la economía del Vaticano con una periodista de España. Sacaron a la luz todo eso. ¿Usted lo recuerda? Aquí muchos me están haciendo señales que lo conocen, que saben de eso, que eso pasó hace poco, 15 días más o menos. O sea que el Vaticano en este momento por dentro está ardiendo en llamas, en un escándalo y en una rivalidad entre ellos mismos terrible. Ya nadie se confía de nadie. El mismo Papa lo ha dado a traslucir, que ve enemigos allá en el propio Vaticano, que por cualquier parte, como dice el dicho, le puede saltar la liebre. Donde menos espere le saltará la liebre. Él mismo no ha podido controlar nada ahí. Entonces, las grandes religiones protestantes desde Europa y Estados Unidos, también en la crisis moral, vueltas pedazos, porque se fueron al otro lado en esto del Evangelio y cayeron en el materialismo voraz. A ver cuál religión capta más dinero, quién consigue más plata, quién hace esto, quién hace aquello.
y espiritualmente se olvidaron, y moral y espiritualmente se desfondaron. Hoy son las religiones más desacreditadas, desprestigiadas que hay en el mundo. En Europa, con dolor, vimos horrorizados cómo cantidad de templos de organizaciones religiosas protestantes de otro tiempo de gran prestigio, cómo cerraban las puertas porque ya sus fieles no volvieron. Y esos templos están vendiendo para que sean bares, para que sean cualquier cosa, menos lugares de reunión para el culto. Ese es el desprestigio, el resultado. Una Europa que velozmente avanza hacia la nada, hacia el abismo, donde no hay Dios, ni principios morales, ni espirituales, ni éticos por ninguna parte. El miércoles de esta semana, en un discurso pronunciado por Angela Merkel en París, la primera ministra de Alemania, llorando entre lágrimas, ella dijo esto, al analizar lo que está pasando en Francia y en otros países, y las amenazas que toda Europa está sufriendo y el mismo Estados Unidos a través de los yihadistas. Ella dijo, tenemos que reconocer que todo lo que nos está pasando, la culpa es nuestra porque nos olvidamos de Dios. Ella dijo, somos una sociedad que se olvidó de Dios. Y tenemos que admitir que todo esto que nos está pasando se le debe a que nos olvidamos de Dios. Si volviéramos a Dios, Dios se encargaría de resolver nuestros problemas. Pero el gran problema es que nos hemos ido de Dios y nos hemos ido de la Biblia. Eso dijo esta presidenta, considerada la mujer más fuerte que hay en el mundo de hoy. ¿Qué tal le parece? ¿Tendrá razón esa señora o no tendrá razón? ¿Será verdad? ¿Qué dicen ustedes? ¿Eso es acierto o esa señora está equivocada? ¿Ah? Pues tendremos que decir que las piedras nos están hablando. Hoy hasta las piedras nos están hablando. Entonces, mis hermanos y amigos, todo esto, lo único que yo estoy contando es repasando lo que usted mismo ha oído y ha visto. No estoy contando aquí nada nuevo, no me estoy inventando nada. Eso es de conocimiento público. Lo único que yo hago es que mantengo las antenas bien puestas. Yo sé lo que está pasando en el mundo. A mí no me cogen de sorpresa. Yo vivo al tanto de lo que ocurre en este mundo, porque es que en este mundo vivo yo. Si yo viviera en otro planeta, a mí no me importaría lo que pasara en este, pero como yo vivo aquí, me importa lo que pasa aquí. Hay gente que vive como si viviera en otro planeta y no se interesa ni no le importa lo que pasa. Se les está quemando el rancho, como dicen popularmente, y no se han dado cuenta. Este nuestro ranchito, el planeta Tierra, se está quemando, está ardiendo en llamas, y muchos no se han dado cuenta todavía. ¿Será hora de despertar o no? ¿Será hora de reaccionar o no? ¿Qué dice iglesia? Es hora de reaccionar y hacer algo, no hacemos nada. Alabanzas al Señor. El fin de todas las cosas, no de algunas, sino de todas las cosas. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Se acerca. El fin de todas las cosas se acerca. ¿Cómo debe de vivir la iglesia entonces? Sed pues sobrios, sean pues responsables y cuidadosos en la oración. ¿Cuántos han olvidado las responsabilidades? Hoy se vive en un mundo de irresponsables, donde los padres olvidaron la responsabilidad para con los hijos. Los hijos olvidaron la responsabilidad para con los padres. El esposo olvidó las responsabilidades para con su mujer. El marido la mujer olvidó las responsabilidades para con su marido. Vivimos en un mundo de irresponsables. Si fuera un mundo responsable, si viviéramos en un mundo responsable,
no tendríamos más de 400.000 abortos en Colombia clandestinos y 266.000 abortos asistidos. No tendríamos 400.000, un poco más de 400.000 embarazos de menores de edad, menores de 14 años. ¿Qué nos dicen esas cifras? ¿Que vivimos en un mundo responsable o en un mundo irresponsable? ¿Ah? ¿Qué responsabilidad se tiene frente a la vida? ¿Qué responsabilidad frente a los niños? ¿Qué responsabilidad frente al crecimiento demográfico? ¿Qué responsabilidad hay en un mundo que se autodestruye al destruir el medio ambiente, al destruir los bosques, al destruir las fuentes de las aguas, al destruir la fauna? ¿Eso es responsabilidad o es un mundo irresponsable? Un mundo que ha convertido el mar en el más grande basurero, que ha convertido hasta el espacio en un terrible basurero, que tala sin piedad los bosques sin ninguna responsabilidad. Dígame, ¿ese es un mundo responsable? Y la Biblia dice: sed pues responsables y velad en oración. ¿Es responsabilidad todo eso? ¿O vivimos en un mundo irresponsable? ¿Qué dicen ustedes? Ese mundo irresponsable es una señal de que estamos a las puertas del fin. ¿Qué agua tendrán las generaciones si el mundo se alargara más en el tiempo? ¿Qué fuente de aguas tendrán las generaciones que vengan un poco después de nosotros? ¿Ah? ¿Qué fuentes alimenticias tendrán? ¿Ah? Si solamente en estos últimos años se ha talado en Colombia, se ha destruido en Colombia los bosques en una extensión tan grande como todo el departamento de Antioquia, es lo que dijeron esta semana. ¿Ah? Quiere decir que estamos arrasando con todo. Es un mundo tan irresponsable que está arrasando con todo, tan voraz que destruye la vida en todos los niveles, sin tener cuidado de nada, sin importarle nada. Lo que venga mañana no les importa, solo les importa destruir o lograr sus mezquinos intereses al precio que sea. ¿No es esa la realidad? ¿O eso no está pasando en Colombia? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuántos saben que eso está pasando en Colombia? Levanten la mano los que saben que eso está pasando en Colombia. ¿Ustedes saben que eso está pasando? ¿O en el mundo que ustedes viven no está pasando eso? En el mundo mío sí. En el mío sí está pasando todo eso. Si en el mundo suyo no está pasando eso, bienaventurado usted, pero en el mundo mío está pasando todo eso. ¿Sí o no? ¿Será hora de reaccionar, hermanos? En una crisis sin proporciones, a todos los niveles, como es la que vive el mundo, ¿seguimos dormidos? ¿Seguimos cruzados? Y a veces lo que más practicamos no es la oración y la consagración a Dios, sino el raterismo. La iglesia nos hemos convertido en un grupo de rateros. Oramos a ratos por ahí. Eso cuando vemos que el mundo se nos viene encima, entonces ahí sí, por favor, hay que orar y pido oración en la iglesia, porque es que, mire la desgracia que se nos vino. Pero si no pasa nada, por el altar del Señor no se acerca nadie. Y a los cultos, a ratos. Y cristianos, a ratos. Por ahí cuando las condiciones sean favorables, somos cristianos. Por ahí de pronto cuando hay un chispazo por ahí espiritual, somos cristianos. Y de resto nos olvidamos que somos cristianos, que somos hijos de Dios, que somos la iglesia del Señor. Quiere decir que somos cristianos a ratos y otros ratos somos otra cosa. Nos hemos convertido entonces en un grupo de rateros. Hacemos las cosas a ratos. ¿Será que hay que acabar con ese raterismo o no es posible acabarlo?
¿Cuántos estamos listos a atacar ese raterismo? Que seamos cristianos las 24 horas del día y los 365 del año. Seamos los hijos de Dios que vivimos en todo tiempo y lugar en el temor del Señor. Aleluya. Hermano, usted que se ha ido del Señor, en un mundo así, que nos dice que ya llegó a su triste declive final, y el epílogo se viene encima veloz. ¿Será tiempo de volver a la casa del Padre? ¿Qué dicen ustedes? ¿O será hora de seguir perdiendo el tiempo y desperdiciando la vida por allá lejos del Señor? Mirando para otra parte y no mirando para el cielo. Hay quienes se pasan la vida mirando otras cosas y pensando por allá en fantasías. Y la vida se les va. Y la oportunidad con Dios se les va como agua por entre los dedos. Y no se están dando cuenta. Al dictar estos congresos que he venido dictando de escatología en el mundo, en la iglesia, perdón, en Colombia, he visto lo dormidos que estamos en todas partes, pero también he visto brotar por ahí, especialmente en Estados Unidos. Cuando estuve en Estados Unidos dando esto, se me acercó un grupo de jovencitos y me pidieron que orara por ellos. Hermano, nosotros queremos ser esos mensajeros de Dios de este último tiempo. Queremos que usted haga una oración por nosotros. Queremos ser como usted. Yo les dije, no aspiren ser como yo, aspiren ser 1000 veces más que yo. Porque el mundo que les espera a ustedes será 1000 veces más exigente que el mío. Entonces no aspiren ser como yo, aspiren ser 1000 veces más que yo. Y así donde quiera he llegado, he visto una respuesta especialmente de la gente joven hacia esto. Y tristemente la gente más adulta como más dormida, que debieran de ser los que estuvieran más atentos al asunto, pero como más engreídos por allá, con la mente más embotada por allá en otra cosa. Hay poder en el nombre del Señor Jesús. Somos una iglesia llamada a reaccionar. El mundo se está acabando y nosotros estamos dormidos. Y el Espíritu Santo está gritando: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Iglesia, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y Cristo te alumbrará. Aleluya. Aleluya. Alabanzas a Dios. Zacarías nos habla de una trompeta que suena. Joel, en su capítulo 2, en el 10 y en el 15, nos habla de una trompeta que suena, anunciando que el fin ha llegado. Y dice: convoca a los ancianos, convoca a los jóvenes, convoca a las mujeres, convoca a los niños. Se habla de una convocatoria a todos, porque la trompeta que anuncia el fin está sonando. Está sonando. Iglesia, ¿reaccionamos o no? Creemos que todo esto que está pasando será una trompeta de alerta sonando, será una alarma tremenda sonando para la iglesia. O así nos lo anunció Jesús. Hablando de las señales antes de su venida, dijo: habrán guerras, habrán rumores de guerras, habrán terremotos, habrán hambres, pestilencias, habrán falsos profetas, falsos cristos. Eso no es lo que hay.
Eso no es lo que hay. Iglesia, ¿qué hacemos, por favor? ¿Será tiempo de redoblar nuestra vigilancia en la presencia de Dios en oración? ¿Será tiempo de volvernos a la Biblia y encontrar en sus páginas sagradas el mensaje de Dios respecto de lo que tenemos que hacer ahora? ¿O dejamos ese libro olvidado como la mayoría lo tiene? Un libro que escasamente se le da una mirada cuando allá en la iglesia dicen, en el culto dicen, vamos a leer en la parte tal. Y algunos ni siquiera saben dónde queda eso. Si ese libro que mencionaron queda después de Apocalipsis, o si queda antes de Génesis, o si es Isaías 67, o si es Apocalipsis 23, lo mismo les da. O si es Judas capítulo 4, porque no conocen ese libro. Ese libro no puede ser un libro desconocido. Es el libro de mi Padre, es el libro de mi Dios, es la palabra de nuestro Dios, a quien amamos, a quien servimos y de quien somos. Es el mensaje del Dios vivo. No puede ser un libro olvidado ni menos desconocido. ¿Será hora de volvernos a las Escrituras o no? ¿Será hora de volvernos y acercarnos más a Dios o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Será ese momento o no? ¿O dejamos que el tiempo pase? ¿Ah? Y seguimos dormidos y que pase cualquier cosa, lo mismo nos da. Dios nos ha dado la más grande oportunidad de todos los tiempos. Usted y yo estamos en el privilegio más grande que puede tener un ser humano. Millones en este mundo, las cosas están pasando y ellos no saben ni lo que está pasando ni por qué está pasando, aunque lo estén sufriendo. Pero ustedes y yo sabemos, de parte de nuestro Dios, lo que está pasando en este mundo. ¿Por qué está pasando lo que está pasando? ¿Y a dónde terminará? ¿Dónde desembocará finalmente todo esto? Usted y yo lo sabemos. Porque usted y yo no estamos en las tinieblas. Usted y yo estamos en la luz. Entre tantos significados que tiene la luz es el conocimiento. Nosotros conocemos las cosas y sabemos lo que viene. No somos unos creyentes ingenuos ni tontos. El mundo está lleno de gente así, pero nosotros no somos esos. Nosotros somos creyentes bien informados. Porque lo que nosotros tenemos es no una creencia basada simplemente en una creencia. Nosotros sabemos las cosas. Más allá de creerlo, lo sabemos. ¿Cuánto lo sabemos? Por ejemplo, respecto a la unicidad dice, sabemos, no dice creemos. La gente cree cualquier cosa, pero nosotros no creemos cualquier cosa. Nosotros sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento. No nos ha dado creencia, nos ha dado entendimiento. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que Jesucristo nos dio? ¿Creencia o entendimiento? ¿Y qué es más grande? ¿La creencia o el entendimiento? Aleluya. La gente está llena de creencias y cree cualquier cosa. Los Baales, ¿quién más creyentes que ellos? ¿Pero a qué les llevó? ¿De qué les sirvió que fueran tan creyentes? De nada. El Señor ha venido no para darnos creencia, nos ha dado entendimiento. ¿Para qué? ¿Para conocer qué? Dígame en palco, dígame ¿para qué? Para conocer, ¿cierto? Para conocer al que es verdadero. Platea, dígame. ¿Y estamos o no estamos? Dígame usted. ¿Estamos? ¿Estamos en 3, estamos en 2 o estamos en 1? ¿En cuánto estamos? ¿Por qué creemos eso?
¿Porque lo sabemos? ¿Porque nos fue dado ese conocimiento? ¿O porque nos lo inventamos nosotros? Sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer, no para creer, sino para conocer al que es verdadero, y estamos. A ver, ¿cuántos estamos todavía ahí? ¿Cuántos estamos todavía ahí? Estamos. Alabanzas a Dios. El conocimiento no es un lugar, es un estado donde siempre necesitamos estar. Aleluya. Estamos en el verdadero Dios. Estamos en el verdadero Dios. ¿Cuántos estamos todavía en el verdadero Dios? ¿Y cuántos se fueron del verdadero Dios? Tal vez muchos se fueron del verdadero Dios, pero nosotros todavía estamos. ¿Y quién es el verdadero Dios? Su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios. ¿Y qué más es? Y la vida eterna. Y esa iglesia que está en el verdadero Dios, yo pienso que es a la que Dios le exige más que al resto en esta hora final. Pues la gente que todavía sigue por allá adorando al Dios Luna, es decir, Alá, el Dios Luna, pues vaya, ellos están en su oscuridad. Los que todavía siguen adorando a Buda, pues están en su oscuridad. Los que todavía siguen adorando una vaca como en la India, pues están en su ganadería todavía. ¿Correcto? Los que todavía siguen adorando al caído. ¿Al caído de dónde? Girardot, Taboga. Pues ¿qué se puede esperar? Si al fin y al cabo ellos están esperando en un caído. ¿Ah? Y otros están esperando en aquel que está condenado a cadena perpetua. Diario, colgado de una cadena, amarrado de una cadena. Es un Cristo condenado a cadena perpetua. Pero ese no es el nuestro. El nuestro es aquel que dijo a Juan: mira, yo soy el que vivo. Y estuve muerto, pero he aquí que vivo. Repítalo usted, que vivo por cuánto tiempo. Vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Aleluya. A esa iglesia que conoce al Dios vivo y verdadero, es a quien Dios le hace la más grande exigencia y le exige la más grande responsabilidad. Porque al que más se le dio, ¿más qué? ¿Se le demanda menos o se le demanda más? ¿Y a quién le ha dado más? De todas las naciones, ¿a quién le ha dado más? ¿A ellos o a nosotros? ¿A qué iglesia le ha dado el Señor más? Nos dio su evangelio, nos dio su nombre, nos dio la revelación de su divinidad, nos dio el bautismo del Espíritu Santo, nos dio el perdón de pecados en su nombre, nos dio su gracia, su misericordia y dones en abundancia. ¿A quién le ha dado más? ¿A quién le ha dado más? Busca en toda la historia de la humanidad y en todos los pueblos de la tierra si hay algún pueblo a quien Dios le haya dado más que a este. No hay ningún otro pueblo a quien Dios le haya dado tanto como nos ha dado a nosotros. ¿Estamos? ¿Eso es verdad o no? ¿O eso me lo estoy inventando yo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Es un invento mío o esa es la verdad?
A ver, levanten la mano los que están de acuerdo que esa es la verdad. Inobjetable verdad. A nadie Dios le ha dado tanto como nos ha dado a nosotros. Y si somos el pueblo a quien Dios más le ha dado, en esta hora final, ¿con quién puede contar el Señor? ¿Ah? ¿Con los que han recibido menos o con los que han recibido más? ¿Ah? ¿De quién espera? Es decir, en términos lógicos, ¿de quién puede esperar el Señor más en esta hora? ¿De los testigos contra Jehová que todavía están por allá siguiendo un chiste gringo? ¿Ah? ¿De los mormones que todavía siguen creyendo en Superman? ¿Ah? ¿De quién entonces? ¿Ah? Iglesia del Señor, ha llegado el final. Les voy a rogar que estén de pie. Es hora de reaccionar. Es hora de reaccionar. ¿Cuántos estamos listos a meternos más en Dios? A ver, yo veo las manos de esos que con sinceridad. Levante la mano donde quiera esté si usted se suma a este. De verdad, en un compromiso serio con Dios. Necesitamos mejorar y fortalecer nuestra relación con Dios. ¿Y la hacemos cuándo? ¿Cuándo hay que hacerlo? Convocamos un culto para tomar esta decisión si nos consagramos más a Dios para noviembre 15 del 2016, o lo dejamos un poquito más para el 17. O eso son decisiones que hay que tomar ya. ¿Cuándo hay que tomar esa decisión de consagrarnos de verdad más a Dios? De ser más responsables con nuestra vida espiritual. Amén. La infidelidad es un acto de irresponsabilidad ante Dios y ante la iglesia. ¿Sí o no? ¿Cómo se llama la infidelidad? ¿Cómo calificarla? ¿Como responsable o irresponsable? Ese que siendo cristiano vive por ahí en pecado, ¿es responsable o es un irresponsable ante Dios? Dígame, ¿qué es? ¿Qué calificativo le damos? ¿Ah? ¿Responsable o irresponsable? Aleluya. Dios mío, ayúdanos, Señor. Misericordia, Jesús. Misericordia, Señor. Aleluya. Aleluya. Aleluya, Jesús. Escuche, hermanos, escúcheme esta invitación. ¿Cuántos hay aquí que por la razón que sea y no nos la tiene que explicar a nosotros, se haya dejado del Señor? Pero este día, por gracia de Dios, usted está aquí y siente que es hora. Esta es la hora de volver a la casa del Padre. El pródigo dijo resueltamente: me levantaré e iré a mi Padre. No me quiero morir en medio de los cerdos. Él se dio cuenta que era hora de volver al Padre antes de morirse hecho un guiñapo en medio de los cerdos. ¿Será que es hora de volver al Padre? ¿Cuántos hay aquí que de hecho nos alegramos que estén aquí, que han estado lejos de Dios, pero que hoy con sinceridad quieren volver a la casa del Padre? Levante su mano donde está. Los que han estado lejos de Dios, solamente los que han estado lejos del Señor, levante su mano donde esté. Le voy a pedir van a venir de pie. Van a venir de pie. Voy a pedir, hermano Juan, a los pastores que están aquí,
Ellos van a venir. Venga, acérquense a ellos, que unidos a ellos vamos a hacer una oración. De pie, por favor, de pie. Hasta donde sea posible no se arrodillen para que los hermanos puedan acercarse más fácil a ustedes. Solo los que hoy se reconcilian con el Señor, los que hoy se vuelven al Señor de corazón, los que por la razón que sea han estado lejos de Él, pero este día en el nombre del Señor están aquí para decir: no me voy a perder la gran oportunidad que Dios me da. Y máxime sabiendo que el Padre me está esperando con los brazos abiertos. No es posible que yo eche a perder mi salvación. No es posible que yo voluntariamente hunda mi alma en el infierno para siempre sin Dios. No es posible que yo menosprecie el sacrificio de Cristo en la cruz a mi favor. No es posible que yo siga pisoteando la sangre de Jesucristo. Eso no es posible. No es posible que yo siga resistiendo al Espíritu Santo, que me vive diciendo: si hoy oyeres mi voz, no endurezcáis vuestro corazón. Eso no puede ser posible. No es posible que yo cierre las puertas a la misericordia de Dios. Eso no es posible. No es posible que yo siga arriesgando mi alma, sabiendo que la muerte me puede sorprender en cualquier momento y me voy a una eternidad sin Dios, teniendo al alcance la salvación de mi alma, pues Cristo tiene sus brazos extendidos hacia mí. ¡Oh Dios! No es posible, no es posible, no es posible que despreciemos una salvación tan grande. Dios mío, no es posible. No es posible que despreciemos este enorme regalo del Señor. Oh, aleluya. A Dios vuelve de todo corazón en esta hora. Si de verdad te arrepientes, si de verdad te vuelves, si de verdad te humillas, si de verdad te rindes a Él, Él te restaurará, Él te perdonará, Él te levantará, porque poderoso es nuestro Dios. Poderoso es el Señor para restaurar. Aleluya. Vamos a invocar ese nombre de Jesús. Y si hay un amigo, una visita que está aquí con nosotros y quiere aprovechar esta bendición y esta oportunidad con Dios, de donde quiera esté, venga. ¿Quiénes hay aquí que todavía no son bautizados en el nombre de Jesús? Levante su mano donde quiera estén. Los que todavía no son bautizados en el nombre de Jesús. A ver, levante su mano. Venga, por favor, también de pie. Queremos orar por usted. Venga. Venga donde esté. Ustedes que están ahí arriba en el palco. Venga. Venga que vamos a hacer esta oración final. Y usted debe estar incluido en ella. Venga, venga, por favor. Acérquese en este momento. Alabanzas a Dios. La misericordia del Señor es para todos. La misericordia de Dios es para todos. La misericordia de Dios es para todos. La misericordia del Señor es para todos.